Vamos esta tarde de hoy a compartir un rato sobre y comentar sobre el síndrome de insuficiencia cardíaca izquierda. Como lo dice el nombre, síndrome incluye un grupo de síntomas y signos. Vamos a seguir con el mismo paciente, con José. Era un paciente hipertenso que venía de cuerpo de guardia en horas de la madrugada y aquejaba mucha falta de aire, estaba un poco con palpitaciones, tenía crepitantes que llegaban casi hasta los vértices pulmonares, estaba hipotenso y muy ansioso, con sensación de muerte inminente. Cuando yo veo a un paciente con estas características, inmediatamente mi cerebro se cuestiona y dice: todos estos síntomas y signos se enmarcan en una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cómo nosotros debemos de discutir este síndrome? Recordemos siempre que la discusión de un síndrome es una discusión etiológica. Para yo poder llegar a mi diagnóstico presuntivo tengo que conocer mi diagnóstico diferencial, y el diagnóstico diferencial no es más que las causas que contribuyen al síndrome. Para entender este síndrome vamos a ubicarnos en el músculo cardíaco, en el corazón. Vamos a imaginar que esto es pericardio. Tenemos el miocardio y tenemos el endocardio representado por los aparatos valvulares. Cuando me llega a mí un paciente con estas características, cualquiera de las enfermedades que afecten estos tres componentes, miocardio, endocardio y pericardio, pueden darme una insuficiencia cardíaca. Cualquiera de las causas que me produzca lesión o alteraciones en el sistema excitoconductor me puede dar una insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo izquierda. Por tanto, cuando a mí me pregunte cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca izquierda, enseguida me ubico aquí. Y aunque existen causas extracardiovasculares, en las primeras que tengo que pensar son en las causas cardiovasculares precisamente. Y a eso nos vamos a referir esta tarde. Comenzaríamos planteando que si me llega un paciente por orden de frecuencia, lo más frecuente que puede estar pasando es que mi paciente esté infartado. Por tanto y demás, yo tengo que indagar, una vez que estabilice mi paciente, tengo que indagar sobre la posibilidad de que esté frente a un paciente con un infarto agudo de miocardio. Y tengo que preguntar sobre los antecedentes, y tengo que ver si el paciente aquejó dolor precordial en algún momento. Y si ese dolor precordial tenía un carácter coronario, era un dolor anginoso. Y si ese dolor precordial, cuando le hice el electrocardiograma, mostraba algunas alteraciones eléctricas compatibles con un cuadro isquémico agudo. Si no se trata de un cuadro de infarto agudo del miocardio, yo pudiera estar pensando que quizás es su hipertensión arterial no controlada y que estemos frente a un paciente con una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Y entonces yo tendría que estar buscando causas también por la cual no está controlada la hipertensión y que me está llevando a un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda o a un edema agudo de pulmón, como se presentó este paciente. Estaría pensando también que pudiera presentarse cualquier arritmia cardíaca. Por tanto, la auscultación cardíaca es muy importante. Y también es muy importante los antecedentes de mi paciente y la electrocardiografía para descartar cualquier trastorno del ritmo cardíaco que puede llevarme a una insuficiencia cardíaca aguda. Tendría que estar pensando también en los aparatos valvulares y qué valvulopatías son las más frecuentes. Estaría pensando en una estenosis mitral, pero la estenosis mitral tiene algo característico, y es que existe un antecedente, por ejemplo, de una faringoamigdalitis de cuando pequeño o de una fiebre reumática, y tiene un soplo típico con el característico ritmo de Durossier o el soplo diastólico típico de esta valvulopatía. Recuerden que esta valvulopatía también produce éxtasis sanguíneo y conlleva a la formación de trombos, de émbolos, y es una cardiopatía embolígena. Tendría que estar pensando en las valvulopatías aórticas. En este paciente de 70 años tengo que estar pensando en que se trate de una estenosis aórtica o de una insuficiencia aórtica. Y entonces tendría que estar preguntando, la estenosis aórtica se caracteriza sobre todo por insuficiencia cardíaca, pero hay cuadros sincopales, ¿verdad? Son frecuentes los cuadros de síncope, y encontraría una diferencial estrecha, una tensión arterial diferencial estrecha. La insuficiencia aórtica se presenta con esta clínica también
pero entonces aquel paciente con algunos signos característicos, ¿verdad? Como por ejemplo, este paciente tiene un pulso saltón y tiene un choque de la punta muy fuerte. Este paciente, por ejemplo, tiene una TA diferencial muy amplia. Este paciente lo vemos haciendo así, con este movimiento, que en muchas ocasiones simulara que estamos frente a un paciente con Parkinson y yo tengo que ocultar bien el foco aórtico en busca de un soplo, ¿verdad? Tengo que ver la danza arterial del cuello, porque este paciente tiene una gran ingurgitación vascular en los vasos del cuello. Entonces son signos característicos que me hablan de las valvulopatías, estas que son frecuentes a esta edad, que llegan a la edad adulta, y que yo tengo que hacer diagnósticos diferenciales. A este nivel también tendría que estar pensando en las endocarditis bacterianas. Y recuerden que la endocarditis tiene una tétrada. Es ese paciente con un cuadro febril generalmente crónico, tiene anemia, tiene esplenomegalia, hay un soplo que cambia, un soplo cambiante, ¿verdad? Entonces yo tengo que pensar en una posible endocarditis bacteriana. Tendría que estar pensando en una miocardiopatía chagásica tan frecuente en nuestros países. Por tanto, el antecedente de padecer de un Chagas con una arritmia cardíaca, un bloqueo del ramo, un bloqueo auriculoventricular demostrado en un electrocardiograma, me haría pensar que se trata de un paciente chagásico. Tendría que pensar en una pericarditis, ¿verdad? La pericarditis también, generalmente la pericarditis aguda, generalmente existe un antecedente de una infección. Tengo que pensar en la tuberculosis, en el VIH. Y este paciente tiene un dolor precordial también, pero no es un dolor precordial de carácter coronario, anginoso. Es un dolor que se intensifica cuando el paciente lo inclina hacia adelante con el golpe de tos. Es decir, que cuando a mí me llega un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, hay varios diagnósticos diferenciales solamente aquí dentro del músculo cardíaco y dentro del corazón y grandes vasos y pericardio, que tengo yo que hacer mi diagnóstico diferencial. Claro, existen otras causas fuera, por mencionarle. Por ejemplo, un ancianito, este paciente con un cuadro de diarrea, vómito, que se torna hipovolémico, puede caerme en insuficiencia cardíaca aguda. El paciente que toma digital en intoxicación digitálica puede caerme en insuficiencia cardíaca aguda. Los grandes quemados por la pérdida importante de volumen pueden caerme en insuficiencia cardíaca aguda. Los pacientes renales crónicos, en estado urémico, me pueden hacer un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Pero sobre todo, y no podemos olvidar, estos diagnósticos diferenciales. Una vez que ya yo he establecido cuál es mi diagnóstico presuntivo, porque he descartado el resto de los diagnósticos diferenciales, es a ese diagnóstico presuntivo al que yo voy a indicarle exámenes analíticos, imagenológicos, electrocardiográficos, ¿verdad? Otros exámenes a fin de confirmar mi hipótesis clínica. Este sería el enfoque que tengo que yo darle a un paciente que me llegue con esta característica y empiece a yo discutir un síndrome de insuficiencia cardíaca izquierda agudo. Esto es lo que teníamos para la tarde de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, ya saben, pueden localizarnos en el canal de YouTube o su entrada